Bueno, mis amados hermanos, seguimos en el día de hoy con esta serie de vida cristiana que tiene que ver con las procesiones intratrinitarias. Un tema que ha sido un poco complejo, pero pues obviamente hoy daremos una introducción a lo que es ese tema de procesiones intratrinitarias, porque posteriormente tendremos 2 domingos en los que se cerrarán esta serie en lo que se verá la procesión del Hijo y la procesión del Espíritu Santo, que serían los dos temas que faltarían de esta serie. Entonces, en el día de hoy miraremos esa introducción a lo que son esas procesiones intratrinitarias. No está de más decirle que vamos a trabajar durante esta enseñanza teniendo en cuenta muchas analogías, pues obviamente, por lo difícil y por el mismo tema como tal. Vamos a trabajar esa parte con analogías, tratando de hacer la analogía, no diciendo o no expresando totalmente el que esa parte de procesiones intratrinitarias sea como somos nosotros como hombres, sino tratando de hacer la analogía para poder entender nosotros el tema de una mejor manera. Para comenzar tendríamos que expresar, pues obviamente todo lo que el pastor Edwin nos comentó en el domingo pasado sobre el Padre principio sin principio. Sería lo primero que tendríamos que hablar. Entonces, ahí expresábamos como primera idea, mediante nuestra fe afirmamos que que en la Trinidad las tres personas son un solo Dios, que entre ellas hay una íntima relación vital entre ellas. El Padre engendra, el Hijo es engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. La Trinidad es una fecunda e íntima relación vital que tiene el Padre como principio sin principio. El Padre entrega a su Hijo su propia sustancia por modo de generación y a través del Hijo por vía de amor al Espíritu Santo. Tendríamos también que decir, uniéndonos a lo que el pastor Edwin nos habló en el domingo pasado, que el Padre no procede de otra persona divina, tampoco procede de la esencia divina, como si esta fuese un principio impersonal, como si fuera engendrado, pues no es así, ni se pudiera multiplicar. Entonces, el Padre simplemente es principio sin principio, como lo expresaba él. Así pues, el Padre como tal es la fuente de toda Trinidad y el fundamento y el principio de su unidad. Esta unidad es la consecuencia de que el Padre entregue al Hijo y al Espíritu Santo su propia sustancia, totalmente pero sin división alguna, expresando nuevamente que es un solo Dios. El Padre se identifica con la esencia divina y sin embargo no es la esencia la que engendra al Hijo, sino el Padre que engendra al comunicar su esencia al Hijo como tal. El Padre, la persona del Padre es quien engendra al Hijo entregándole su sustancia, es decir, su esencia como tal. En la infinitud de Dios, su paternidad es infinita. Es el Padre infinitamente. Esto quiere decir que hacer él el Padre está embarcado totalmente en la generación del Hijo. A su vez, el Hijo no existe más que en ese engendramiento. La paternidad del Padre es absoluta y la filiación del Hijo también es total y absoluta. Entonces tendríamos también en este momento que expresar y volver a recalcar que existe un solo Dios en tres personas realmente distintas. Esta distinción real lleva consigo el que también nosotros podamos distinguir a las personas de la Trinidad utilizando unos nombres, que con respecto al Padre, estos nombres podrían ser principio, Padre y ingénito. El término principio se puede entender en sentido esencial o en sentido nocional. Es decir, puede entenderse de la esencia divina o de la persona del Padre. Dios es en efecto principio y causa de todo mundo.
Tomado en sentido nocional, el término principio solo se aplica con propiedad al Padre, por ser el principio no principiado, que era lo que nos expresaba o nos decía el pastor en el domingo pasado. El Hijo, en cambio, es principio principiado. Como lo expresaba él, pareciera como si fuera un trabalengua, pero, y vuelvo y se los expreso, el Hijo, en cambio, es principio principiado. La Sagrada Escritura no aplica el término principio al Padre. Sin embargo, sí enseña claramente que de él proceden las otras dos personas. De ahí que la geología, tanto griega como latina, haya utilizado el nombre de principio para referirse a lo propio del Padre. Al Padre corresponde en forma única el nombre de principio. Pero así como corresponde el nombre de principio, también corresponde el nombre de Padre. Puede tomarse este también en sentido esencial y nocional. Dios es Padre de los hombres, específicamente del pueblo elegido, del Rey, del Mesías. Así lo vemos y lo hemos visto utilizando con frecuencia en las Escrituras. También aparece utilizando a nivel distinto por Jesucristo. Jesús, al utilizar la expresión Padre dirigiéndose a Dios, significa la paternidad intratrinitaria de la primera persona, hasta el punto de que este nombre solo puede aplicarse a él, a esa persona. La primera persona es llamada Padre exclusivamente con respecto al Hijo. Aunque también sea principio del Espíritu Santo, no se le puede llamar Padre del Espíritu Santo. En nombre del Padre significa no solo que el Padre es principio del Hijo, sino también la forma en la que la primera persona es principio de la segunda, mediante una auténtica generación. El Padre engendra verdaderamente al Hijo en un acto vital, análogo a lo que puede ser una generación humana. Más aún, lo engendra perfectamente. Al hablar de paternidad y filiación en Dios, es necesario despojar estos conceptos de toda imperfección. Por ejemplo, de toda noción de prioridad o posterioridad, superioridad o inferioridad. En consecuencia, solo en Dios se dan en su perfección infinita la paternidad y la filiación. No hay imperfección, no hay imperfección, solamente perfección. El Padre engendra eternamente al Hijo, no solo en igualdad de naturaleza, sino que le entrega su propia sustancia hasta el punto de que el Hijo posee la misma e indivisible sustancia del Padre. El Padre engendra con perfección infinita al Hijo, no solo porque esta generación es eterna y sin mutación alguna, sino porque esta generación tiene como término un Hijo tan perfectamente igual al Padre, que es el mismo y único Dios. Al Padre también se le llama ingénito o inengendrado, porque Él no procede de nadie. En sí mismo significa lo que no es engendrado. En principio podría aplicarse también al Espíritu Santo, que procede del Padre, pero no es engendrado. Sin embargo, en el lenguaje teológico usual solo se aplica al Padre, significando con este término que Él no es engendrado, sino que tampoco procede de ninguna otra persona. Desde esta perspectiva, solo el Padre es ingénito, no es engendrado. San Agustín y Santo Tomás enseñan que ingénito es nombre propio del Padre y expresan que el Padre, con respecto a las personas procedentes de él, se conoce por la paternidad y la común expiración. Mas en cuanto es principio sin principio, se conoce porque no procede de otro. Y esto es lo que corresponde a la propiedad de la inacibilidad, significada en la palabra ingénito o no, que no es nacido. El Padre es el principio sin principio, como lo habíamos expresado anteriormente.
el principio de la vida que Dios tiene en sí mismo. Esta vida, es decir, la misma divinidad la posee el Padre en comunión con el Hijo y con el Espíritu, que son consustanciales con Él, porque Él les ha donado su propia sustancia. Teniendo en cuenta esto, pasemos entonces a lo que nosotros podemos entender como procesión, para poder hablar de procesiones intratrinitarias. Entonces, se llama procesión a la acción por la que un ser tiene su origen en otro ser. Como por ejemplo, un hijo tiene su origen en sus padres o un río tiene su origen en la fuente de la que emana. Con otras palabras, suele decirse que el término procesión se utiliza para designar el origen de una cosa con relación a otra que es su principio. Así entonces, se desprende incluso de los nombres con que se designa a las tres personas de la Trinidad. Padre implica ser origen y principio del que procede el Hijo. El Hijo incluye esencialmente el hecho de proceder del Padre, y el Espíritu Santo, que es amor, procede del Padre y recibe del Hijo. ¿Cómo podemos ver esto en las Escrituras? Podemos verlo en Juan 15:26, donde nos dice: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. También lo podemos ver en Juan 16:14, que nos dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. La unidad y Trinidad de Dios encuentra su razón de ser en el origen que unas personas tienen con otras, que es a lo que nosotros llamamos procesión, ese origen. Las procesiones pueden ser inmanentes y transeúntes. Sus procesiones son procesiones inmanentes, aquellos cuyos términos permanecen dentro del ser de quien los origina. Así ocurre con nuestros pensamientos, llamados palabras o verbos interiores, pues proceden de nuestra inteligencia y permanecen dentro de ella. Lo mismo pasa con nuestros actos de amor que permanecen en nuestro corazón sin haber sido manifestados al exterior. En cambio, las procesiones transeúntes son aquellas cuyos términos salen del ser que los procede. Esto ocurre con las palabras por las que manifestamos nuestros pensamientos y con los afectos con los que expresamos nuestro amor. De estas características, pues hablaremos ahora más adelante de tanto de las inmanentes como de las transeúntes. Pero tendríamos que irnos que en los evangelios encontramos el fundamento de estas procesiones divinas e incluso el mismo término de procesión. Entonces, tendríamos que decir que en el bautismo de Jesús, la voz del Padre dice: este es mi Hijo, en Mateo 3:17. Y Jesús dice que el Espíritu Santo procede del Padre, como lo dice en Juan 15:26. Y que todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso puede decir que el Espíritu Santo recibe de lo mío. Y eso está en Juan 16. Se trata evidentemente, y aquí vimos evidentemente, tres personas. Las procesiones tienen unas características, como lo expresábamos anteriormente, y es que son inmanentes, son internas de Dios. Y no solamente son inmanentes, sino que son reales. Presuponen una acción que se está realizando en el momento, y solo hay dos procesiones, que ya pues obviamente, como los expresamos, son la procesión del Hijo y la procesión del Espíritu Santo. Las procesiones, como lo expresábamos, se llaman inmanentes porque permanecen dentro del ser divino. Son procesiones que tienen lugar eternamente en la Trinidad de Dios por vía de conocimiento
y amor. Y ahora más adelante miraremos por qué. Por conocimiento y amor. Debido a la simplicidad de Dios, y de aquí en adelante hablaremos mucho sobre eso, sobre la simplicidad de Dios, y es debido a la simplicidad de Dios, las procesiones divinas no se distinguen de Dios, sino que son Dios mismo. Más aún constituyen la vida íntima de Dios. Por consiguiente, las procesiones no multiplican la esencia divina y tendremos varios dioses, sino que seguiremos teniendo el mismo Dios. Las procesiones, en fin, pues obviamente no multiplican la esencia divina, es decir, no crean otros dioses, cosa que sería absurda, porque si hubiese otro, ya no sería infinito y por tanto no sería Dios. Las procesiones son reales. ¿Por qué expresamos que las procesiones son reales? Las procesiones son reales, no se trata de un simple nombre, imaginación o figura ficticia. Algunos teólogos, pues intento de no caer en un triteísmo, al explicar la unidad de Dios, dijeron que las procesiones eran simples nombres o modos de expresar la Trinidad. Y esta afirmación está en contra del símbolo de la fe y admitiría que Dios es algo accidental y que cambia totalmente, cosa que no puede ser así. Entonces, estas procesiones divinas son reales. Son reales porque el origen de estas procesiones es real y porque las acciones trinitarias son también reales, pues no cabe en la simplicidad de Dios, en la simplicidad espiritual de Dios, algo que sea ficticio o accidente, porque estaríamos diciendo que Dios es ficticio o es un accidente y no es así. Por ejemplo, la paternidad del Padre es real, porque el Padre es una persona real, lo cual está revelado en la Escritura, y la acción por la que el Padre engendra al Hijo es también real, cosa que también está revelado en la Escritura. No cabe que la acción de engendrar al Hijo sea ficticia, porque entonces el Padre realizaría una operación falsa, cosa que no cabe en Dios. Ni tampoco existiría el Hijo en contra de lo que está revelado en la Escritura. La realidad de la generación existe que el Hijo proceda realmente del Padre por un acto de generación, por el que recibe la sustancia del Padre. En Dios solo hay procesiones inmanentes por una vía de generación y otra por vía de expiración. El Padre no procede de nadie. El Hijo procede del Padre por generación eterna. Al Hijo se le llama Verbo porque Dios, conociéndose eternamente a sí mismo, engendra por modo de operación intelectual al Hijo, que es idéntico e igual al Padre en esencia. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por expiración, por vía de voluntad, a modo de amor. Las tres personas son consustanciales y poseen la misma y única sustancia divina. San Agustín, en analogía con las acciones humanas de conocer y de amar, explica que las operaciones divinas inmanentes son operaciones internas de inteligencia y del amor. En consecuencia, el Verbo procede del Padre por vía de entendimiento y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de amor. Una por parte de entendimiento y otra por vía de amor. Entonces, existen dos procesiones inmanentes en Dios. Una por vía de generación y la otra por vía de expiación, como lo decíamos anteriormente. El Padre no procede de nadie, el Hijo procede del Padre por vía de generación y el Espíritu Santo procede del Padre a través del Hijo. Procesión del Hijo y procesión del Espíritu Santo será el tema de las dos siguientes escuelas dominicales y es donde se ampliaría un poco más sobre el tema de estas dos procesiones como tal. Tocaremos sobre ellas, pero pues obviamente una introducción para poder estar preparados, pues obviamente para las dos enseñanzas que vienen. La primera persona recibe el nombre de Padre
Y el Padre es el principio del que procede el Hijo por vía de generación. Y eso lo podemos ver en Juan 17:6, que nos expresa de la siguiente manera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los distes y han guardado tu palabra. Este es el nombre con el que Jesús se dirige siempre a Dios, revelando así la radicalidad con la que ha de tomarse su paternidad. La segunda persona recibe el nombre del Hijo y eh, podemos verlo en Mateo, como lo expresábamos anteriormente en Mateo 3:17. Me gustaría que lo buscaran Mateo 3:17. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y también esta segunda persona se le llama como unigénito del Padre. Y lo podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 1, que nos expresa, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se trata de nombres que la tradición ha tornado en toda su profundidad, entendiéndolos como una auténtica filiación natural. Esto significa que la segunda persona no solo procede realmente de la primera, sino que procede por vía de generación. La segunda persona también se le llama verbo, como lo expresa, como lo miramos en Juan 1:1. Pero también a imagen, también se le llama como a imagen de Dios. ¿Y dónde podemos ver que también se le llama como a imagen de Dios? En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que dice de la siguiente manera, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También a esa segunda persona se le denomina también esplendor. ¿Y dónde podemos ver eso? Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15, que nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y también se le da el nombre de figura de su sustancia, figura de su sustancia. ¿Y dónde vemos eso? En Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3. Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 3, que dice de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Expresiones que concretan o explicitan el concepto de generación. Al Hijo se le llama verbo porque es engendrado por el Padre. Es un acto de conocimiento, se le llama imagen, esplendor, figura, pues es la palabra perfecta, expresión perfecta de la sustancia del Padre. La tercera persona de la Trinidad también recibe varios nombres.
Dentro de esos nombres, pues obviamente está Espíritu Santo. ¿Dónde vemos esa parte del Espíritu Santo en las Escrituras? Pues en Mateo 28:19. Mateo 28:19. Que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También recibe el nombre de amor. ¿Dónde vemos que recibe el nombre de amor en las Escrituras? Pues obviamente en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8. Que dice de la siguiente manera: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y también lo podemos ver en Romanos 5:5. Romanos 5:5, que nos expresa de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otro nombre que recibe es don. Esa tercera persona también recibe el nombre de don. ¿Y dónde podemos ver eso? Lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38, que dice: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. También se le llama Espíritu de verdad. También se le llama Espíritu de verdad y eso lo podemos ver en Juan 14, Juan capítulo 14, versículos del 15 al 19, 15 al 18, que nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, no le conoce, pero vosotros le conoceréis porque mora en vosotros y estará en vosotros. En Juan 15:26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Nunca se dice de él que es engendrado, sino que procede. Su procesión del Padre es pues distinta de la procesión del Hijo. Toda otra procesión queda excluida del misterio trinitario. Hay Trinidad en Dios, mas no cuaternidad, solamente Trinidad. Se puede decir que una cosa procede de otra sin aludir al mismo tiempo a la razón de esa procedencia. Esa razón se encuentra en una acción, una acción. El Hijo procede del Padre porque éste lo engendra mediante la acción de engendrar. Toda procesión presupone pues entonces una acción que la origina. Y toda procesión inmanente presupone entonces una acción interna de Dios. La existencia de las procesiones inmanentes entonces en Dios nos lleva a la existencia de unas operaciones inmanentes. Si hay procesiones inmanentes, hay unas operaciones o acciones inmanentes en Dios. Deben ser estas operaciones coherentes con la infinita simplicidad de Dios. No se trata, por lo tanto, de acciones donde se vaya desplegando y realizando el ser divino como si Dios se fuese perfeccionando a sí mismo mediante sus propios actos, porque no es así. Dios es perfecto. Dios es infinitamente perfecto en su eternidad. En Él no hay potencia,
y acto, sino solamente acto. Por esta razón se puede decir que la procesión en Dios es la eterna producción sin ninguna sucesión de una persona divina por otra en un acto inconmensurable de fuerza interior del Señor o de Dios como tal. Estas acciones pueden concebirse como algo accidental para algunos, pero no cabe accidente alguno en Dios. En el ser creado, sus actos lo perfeccionan, pues despliegan las virtudes contenidas en su naturaleza. En Dios no es así, pues en Él se identifica el ser y acto. Los actos que originan las procesiones son acciones espirituales que permanecen en Dios y son Dios mismo. Son operaciones propias de la actividad espiritual, que consiste en conocer y amar como lo habíamos expresado anteriormente. Estas operaciones tienen lugar sin introducir imperfección alguna en Dios, que muestran que Dios no es, así por decirlo, una sustancia estática, sino que Dios es vida y es acto. Las operaciones que dan origen a las procesiones revisten pues las mismas características que las procesiones que las originan. Tienen lugar sin movimiento, prioridad, ni posteridad, ni diversidad de naturaleza, ni composición de acto y potencia, ni transmutación de ningún género, sucesión de tiempo, sucesión ni tiempo sin distinción de causa y efecto, ni mezclan ninguna imperfección. Estas operaciones no tienen imperfección. Por esta razón, aunque el punto de referencia más usual para hablar de estas procesiones sean las acciones y procesiones inmanentes al espíritu humano, los actos de conocimiento y amor y de amor, es necesario no olvidar que estos actos son humanos y lo que nosotros hacemos al tratar de igualarlos con el ser humano es simplemente una analogía. Por eso al principio hablábamos de eso, de que utilizaríamos durante nuestra enseñanza esa parte de analogía con el ser humano. En Dios, la razón última de las procesiones inmanentes es el mismo ser divino, que es un misterio sobrenatural en su infinita trascendencia. Y desde luego ni la inteligencia ni la voluntad divina pueden concebirse como potencias que se perfeccionan por la realización de sus actos. Es algo perfecto en Dios. Las analogías de las procesiones con la vida del espíritu humano ayudan también a distinguir las dos procesiones inmanentes en atención a la diversidad propia de esas operaciones de conocimiento y de amor. El verbo procede del Padre por vía de entendimiento y el espíritu del Padre y del Hijo por vía de amor. La procesión del verbo se asemeja a la palabra interior por la que expresamos lo que una cosa es. Los nombres que utiliza la Sagrada Escritura para designar la procesión del Hijo conducen necesariamente a entender que esta procesión tiene lugar por vía de entendimiento. En el acto de entender, producimos en nuestro interior una imagen o semejanza de lo que es para nosotros conocido. De ahí su semejanza con la generación, según la conocida fórmula de San Agustín que nos expresaba el pastor Edwin el domingo pasado, que es: el Hijo es hijo porque es verbo y es verbo porque es hijo. En cambio, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo por vía de amor. Se trata de una afirmación más difícil de mostrar en la medida en que tanto la naturaleza del amor como el Espíritu Santo son más desconocidos que el acto de conocer la teología del verbo. Incluso los nombres que le dan al Espíritu Santo no son exclusivos de él, sino que son nombres esenciales que se le apropian. Dentro de esa discreta penumbra es claro que los nombres que se le atribuyen a la misma misión del Espíritu están ligados al amor y por lo tanto a la voluntad. Analogía como tal. El Espíritu
Es amor y es don, como lo habíamos expresado anteriormente. Si volvemos a la analogía con la vida del Espíritu, conviene notar que el amor pertenece a la vida del Espíritu con la misma esencialidad que el entender. Algunas tienen unas características bien distintas. Y he aquí como Santo Tomás lo expresa de la siguiente manera. En Dios hay dos procesiones, la del verbo y la otra. Para explicarlo, tengas en cuenta que en Dios no hay procesión más que por razón de las operaciones que permanecen en el mismo agente. Ahora bien, en la naturaleza intelectual, esta clase de acciones son la del entendimiento y la de la voluntad. Por la acción de la inteligencia se produce el verbo y por la operación de la voluntad hay también en nosotros otra procesión, que es la procesión del amor, por la cual lo amado está en el que ama, como la cosa dicha o entendida está en el que entiende por la concepción del verbo. Aunque el último fundamento del misterio de la Trinidad, según nuestra forma de hablar, es la perfección divina, conviene tener presente que las personas no surgen de la esencia divina. La esencia divina en cuanto tal no es el principio generador y aspirador, no es tampoco el yo personal engendrado. Por esta razón se llama al Padre principio sin principio. El Padre no procede de la esencia divina. A manera de conclusión para ir terminando, hasta este punto tenemos que dejar claro que el Padre no procede de nadie, fuente y origen de toda la Trinidad. Engendra en tanto que posee la plenitud viral, mejor dicho, en tanto que es la plenitud vital absoluta, la cual se identifica con el ser divino. El Padre engendra porque se identifica con la esencia divina, pero el Padre, el que engendra, es el que engendra, no la esencia divina. Puesto que solo las personas divinas en cuanto tales producen y proceden de la esencia de Dios, en cuanto tal, ni se multiplica ni se divide. Tenemos un solo Dios. Las procesiones son solo la razón de que esa esencia exista como idéntica, según tres modos personales distintos. Por esta razón hay distinción entre las personas, pero no hay distinción en la esencia. Las tres personas son el mismo y único Dios. Solo existen dos procesiones inmanentes en Dios, la del Hijo y la del Espíritu Santo. El Padre no procede de ninguna persona, tampoco procede de la esencia divina. Él es el principio de todo, el más absoluto y universal de los sentidos. Es el principio del misterio trinitario. Es también el principio de la creación y de la historia de la salvación. Todo procede de Él y todo es llamado hacia Él y solo existen esas dos procesiones inmanentes en Dios, la del Hijo y la del Espíritu Santo.